sino que creo que uno o dos al mes, ¿verdad? Que esta semana es la que tenemos un poco más corrida porque casi toda la semana pasamos aquí. Pero lo que vemos los días miércoles acerca del tema de la predicación, esto por lo regular solo lo dan en seminarios, casi las iglesias o pastores pues no se interesan mucho en compartir este tipo de temas que predican en las diferentes áreas. Entonces, esto por lo regular son en seminarios y ahí pues ya es otro asunto, ¿verdad? Aparte de que tiene un costo y que no es muy barato, sin embargo, aquí pues el costo para nosotros es el esfuerzo, el sacrificio de dejar de hacer muchas cosas hoy miércoles por venir aquí y poder aprender algo más, ¿verdad? Algo nuevo que no sabemos y que de alguna forma pues, nos va a ser útil para ir a servirle al Señor. Así que yo le diría por estar aquí esta noche, vamos a orar y vamos a ver algunos puntos más acerca del tema de la predicación. Oramos, Padre, te damos gracias por el tiempo que nos da, Señor, de poder estar aquí en tu casa, sabiendo, Señor, que necesitamos aprender cada día más y toda la enseñanza la encontramos en tu palabra. Señor, cada uno de mis hermanos hoy ha hecho un tiempo, un esfuerzo, Señor, adicional, extra, dejando, Señor, que hacer algunas cosas del hogar, algunos compromisos con la familia, Señor, pero se han desprendido para poder aprender, Señor, y por eso estamos aquí, Padre. Recompensa el esfuerzo que cada uno está haciendo a pesar del clima, algunos a pesar de la distancia, Señor, que han tenido que caminar, esforzarse. Señor, recompensa y da nuevas fuerzas a cada uno, Señor, para poder seguir sirviendo, Señor, con gozo, con alegría delante de ti, Señor, poder prepararnos, instruirnos para luego ir y transmitir, Señor, a otros las bendiciones que tú nos concedes. Ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema de la predicación pues es demasiado amplio. Entonces yo estoy tratando acá de acortar, de resumir de un montón de libros de enseñanza acerca del tema para poder captar lo más esencial que necesitamos, ¿verdad? Para poder ir a trabajar en donde nos corresponde. Entonces, hasta aquí, antes de continuar, que está viendo que este es el tema 6, o sea que llevamos 6 miércoles como en 3 meses, imagínense, 6 temas, ¿verdad? Que hemos expuesto. Hasta aquí, antes de seguir avanzando con lo que nos falta todavía, me falta bastante, les estaba comentando en el último estudio, que después de ver lo que todavía nos queda aquí, que primero yo lo finalizamos hoy, deberíamos de ver un poco de exégesis, ¿verdad? Que eso ya es otro estudio un poquito más profundo acerca de la Biblia, meterse más de lleno al estudio de cada palabra, de cada versículo, la palabra del Señor, para sumar a todo eso que estamos viendo, tener pues un mejor panorama de la interpretación bíblica. Entonces, antes de continuar, no sé si hay alguna duda, espero que los que están predicando continuamente en las diferentes áreas, porque todo esto es aplicable incluso para niños, ¿verdad? Entonces, jóvenes, discipulados y algunos hermanos que les toca participar del púlpito aquí en la iglesia también, estén poniendo en práctica esto, pero no sé si hay alguna duda, ¿verdad? De lo que hemos visto hasta hoy. Algún comentario o algo que necesitemos reforzar para no continuar con más contenido sin poder arreglar lo que quizás nos esté dando alguna inquietud en cuanto a la predicación. ¿Cómo estamos? No han tenido ningún inconveniente. Se están poniendo en práctica, ¿verdad? Que si no, pues por gusto, los tiempos, ¿verdad? No hay ninguna duda, todo va bien. Por ejemplo, en la estructura del bosquejo, he visto que sí, muchos han mejorado, ya algunos se esforzaron por conseguir algún dispositivo, otros ya están usando aquí las pantallas, ¿verdad? Y los felicito porque sí han avanzado y eso es parte de que sí se está practicando lo que estamos aprendiendo. Fuera de eso, no sé si hay alguna duda, algún comentario, si han tenido, no, todo está bien. Bueno, yo sí tengo un montón de dudas, entonces solo yo soy el clavero, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos, recuérdense que estábamos viendo figuras, ¿verdad? Figuras compuestas, figuras simples,
figuras de contraste, bueno, varios tipos de figuras que encontramos en la Biblia y que sí es necesario conocerlas, identificarlas en los versículos para poder dar una mejor enseñanza a los grupos donde nos corresponde. Entonces, dentro de todas esas figuras, se recuerda que creo que aquí fue la última, esta fue la última que vimos, el litote, ¿verdad? Que esta figura consiste en no expresar directamente lo que se piensa, sino negar lo contrario de aquello que se quiere afirmar, es decir, decir las cosas de una forma más suave, pero que no pierda su esencia, que no pierda el mensaje de lo que se quiere trasladar, pero no ser muy directo, ¿verdad? Sino como atenuar, es bajarle como al tono, al volumen, y siempre dejar ir el mensaje, pero de una forma más suave, para que no ofenda, quizás, para que no hiera a alguien que puede ser muy sensible. Entonces, esto fue lo que estuvimos viendo, pusimos este ejemplo de Juan, ¿verdad? Perdón, de Hechos. Vimos otros ahí que no estaban aquí en este estudio, pero fuimos a tocarlos. El de Abraham, cuando dice yo soy polvo y ceniza, por no decir otra cosa, ¿verdad? Él lo expresa de esa forma, está empequeñecer a una persona o cosa con el objeto de ensalzar a otra. Entonces, eso ya lo vimos. Entonces sería a partir de acá, esto no lo vimos, ¿verdad? ¿No? Bien, no, va. Arranquemos de aquí el eufemismo. Recuérdense que todas estas palabritas que tal vez parecen nuevas para nosotros, que no las habíamos escuchado, son situaciones que vamos a encontrar en los versículos. Entonces, a partir de esto, debería de abrirse más el panorama a la hora de no solo leer la Biblia, sino identificar, ¿verdad? A la hora de una lectura devocional, aquí hay una fábula, aquí hay una alegoría, aquí hay un litote, aquí hay esto. Ir ejercitando eso en la lectura de la palabra, no solamente para predicar, sino para nuestra alimentación personal de la palabra del Señor. Entonces nos ayuda a ir identificando. El eufemismo es parecido al litote. El eufemismo es un modo de sugerir con disimulo y decoro ideas cuya expresión franca y literal resultaría demasiado dura o malsonante. Se parece un poco al litote, ¿verdad? Lo único que con esta se disimula y se decora las ideas, ¿verdad? Que se quieren trasladar, pero quizás en algún momento puede ser muy duro también, muy fuerte lo que se quiere trasladar, y entonces se le pone algún adorno, ¿verdad? Algún disimulo, pero no pierde también su esencia, siempre se expresa lo que se quiere dar a conocer. Entonces, veamos algún versículo como ejemplo, Levítico 18, verso 6. Reina Valera 60 es la que más, es la versión que más utiliza ese tipo de lenguaje, no muy ofensivo, no muy fuerte, como otra, ¿verdad? Que está bien claro todo y que se ve fuerte según la cultura donde se esté leyendo. Entonces, mire esa versión de Reina Valera 60, en ese versículo dice: ningún varón se llegue apariencia próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Entonces, para algunos quizás no estaría muy claro lo que ahí está diciendo, por mencionar el descubrir la desnudez de la parienta que aquí se menciona, ¿verdad? Pero en sí ahí está hablando más que descubrir solo la desnudez. Vamos a ver, voy a abrir aquí qué versículo es el Levítico 18:6. Veamos, por ejemplo, esa misma cita, pero en otra versión, para que veamos cómo cambia el lenguaje actual. Vamos a ver. Mire cómo dice el lenguaje actual. Verso 6 dice: entre ustedes nadie debe de tener relaciones sexuales con una mujer de su propia familia, y mucho menos con su propia madre, pues sería una terrible falta de respeto a su propio padre. Yo soy el Dios de Israel. El lenguaje actual lo pone más directo y un poquito más pesado que como lo está mencionando la versión 60. Mire, palabra de Dios para todos.
ningún hombre debe de tener relaciones sexuales con sus propios familiares, porque yo soy el Señor. Entonces, mientras tanto que lo que leíamos aquí en Reina Valera 60 está de otra forma. Dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Entonces, aquí se utilizó el eufemismo, ¿verdad? Se decoró un poco la idea, no fue malsonante, no fue muy pesada, no dio lugar a hermanas Chuli mencionó la misma palabra, ¿cómo es lo que se despierta cuando se habla así muy claro? Esa cosa, ¿verdad? El morbo, ¿verdad? Que despierta ahí pensamientos. Bueno, al final el morbo, ¿qué es? ¿Cuál es su definición? El doble sentido de las ideas, ¿verdad? O sea, como una malicia. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos permite, por ejemplo, y eso es lo que a veces, bueno, no a veces, deberíamos de tener cuidado cuando estamos predicando la palabra del Señor, porque aquí pasan muchas cosas, ¿verdad? Entonces, a veces tiene que tener ese cuidado de no ser así muy directo y si en algún momento hay que hacerlo, pero hay que buscar la forma de no llegar a ese punto, ¿verdad? De que en lugar de que vaya a ser de edificación, sea tomado de una forma contraria o interpretado de otra manera, para así hermano simple. Cuando recién son convertidas, tienen esa mala costumbre de tomar las palabras en doble sentido, ¿verdad? Entonces tal vez uno está hablando la palabra con palabras claras y las personas de donde vienen tienden a usar las palabras en doble sentido. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Porque la mente todavía viene contaminada y entonces todo se puede malinterpretar, ¿verdad? Y eso hay que tener, mire, con todo el público, ¿verdad? Con los adultos se tiene que tener cuidado también para poder expresar como lo hace aquí esta cita. Pero hay que tener mucho más cuidado, por ejemplo, cuando se predica a jóvenes, porque allí, a la hora de predicar a jóvenes, si uno es muy claro, muy directo, fíjese que se puede cambiar. En una ocasión yo noté eso, ya hace rato, ¿verdad? Hace años, en una enseñanza para jóvenes donde se estaba hablando acerca de la sexualidad. Y pues la enseñanza tenía su espíritu, ¿verdad? Que era el aconsejar y el administrar a la juventud de acuerdo a la palabra en relación a ese tema. Pero noté algo, como el enemigo, lo que decía hermana Silva, le cambió ese sentir y en algunos, fíjese que despertó más bien la malicia o la curiosidad de lo que se estaba compartiendo, más que un consejo de no hacerlo, ¿verdad? Se cambió, yo pude notar eso. Entonces, es muy delicado, ¿verdad? Tratar ese tipo de temas. Entonces, para eso existe el eufemismo. Entonces, ahí lo que está expresando, lo que vimos en las otras versiones, ¿verdad? Que están más claras, es acercarse con el propósito de llegar a la cópula carnal. A eso se está refiriendo esta cita. Entonces, se debe tener mucho cuidado cuando se está enseñando o cuando se hablan sobre estos temas, ¿verdad? Que este es el tema más propicio para que la mente, que no ha sido renovada completamente, sea tomado todo como un doble sentido o despierte un interés que no era ese el propósito de la enseñanza. Vamos a ver otra cita, Hechos 1:25. Dice, hablando de Judas, cuando, sí, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Aquí están hablando de Judas, o sea, el destino de aquel que traicionó al Señor, pero Reina Valera 60 utiliza esta expresión aquí al final, dice para irse a su propio lugar. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo aquí el escritor, verdad? Que en este caso es Lucas. ¿A qué se estaba refiriendo cuando Lucas dice que por su transgresión tendrá que irse a su propio lugar? Pues ahí está hablando de que se va a ir a la más horrible condenación, pero no el escritor no quiso utilizar una palabra más fuerte, o sea, fue al infierno a morirse, ¿verdad? Y ya no saldrá de ahí, no, sino que simplemente se fue a su propio lugar, al lugar que él escogió, y de esa forma, pues ahí se está utilizando también
el eufemismo. Y así, pues, en muchos versículos, cuando estemos leyendo, podemos encontrar ahí cómo algunas versiones utilizaron esta forma para ser un poquito más decoroso en cuanto a la idea que se está trasladando. Eso sería en cuanto al eufemismo. Entonces, con esto dejaríamos las figuras. No me recuerdo qué clase de figuras eran esas. Esta era la última que nos hacía falta. ¿Cuál era? ¿No se recuerdan? Esa pertenecía a un grupo ¿de cuántas? Eran figuras de contraste. Que ahí está la ironía, la paradoja, el litote y esta última que era el eufemismo. Todas estas son figuras de contraste. Entonces, ahorita entremos a ver estas que son figuras de índole personal. Nos quedarían todavía dos, las compuestas. Veamos las figuras de índole personal. Tiene tres, que veo, la personificación. Esto entra dentro de esas figuras, índole personal. Consiste en atribuir características o acciones propias de personas a seres que no lo son, y eso lo encontramos mucho en la Biblia. Recuerden que estamos bajo el tema de figuras, ¿verdad? Lenguaje figurado, que ese abunda en la palabra del Señor. Que explicamos ahí que no siempre se puede tomar como una forma literal, sino que hay un mensaje escondido detrás de ese lenguaje. Entonces aquí encontramos la figura de personificación donde se le van a atribuir características, por ejemplo, de seres vivos a cosas que no son seres vivos, que pueden ser objetos, ¿verdad? Inanimados, pero que se les atribuye vida, se les atribuyen aspectos como ojos, brazos, cuerpo, cosas que no lo tienen, ¿verdad? Pero la personificación a través de esas características pues envía un mensaje de qué es lo que está sucediendo. Entonces, esta figura es más frecuente en el Antiguo Testamento, sobre todo. Ahí es donde particularmente en los textos de carácter poético, o sea que los escritores que escribieron esa parte poética utilizan mucho este recurso, ¿verdad? Para poder trasladar lo que ellos comprendieron, lo que ellos vieron o lo que a ellos se les reveló. Entonces, en el Antiguo Testamento es donde encontramos más frecuentemente esta figura. Veamos algún ejemplo en la Biblia. Salmo 114, versos 3 al 6. Vamos a ver del verso 1, permítanme, 114. Vamos a leer del verso 1 para entender todo el contexto y ver ahí donde se forma la interrupción. Salmo 114, verso 1. Yo creo que ya está en Reina Valera 60. Ahí está. Dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Está hablando de la salida de Israel de Egipto. Entonces, cuando llega al verso 3 dice: el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. Esa es la cita que tenemos que llegar hasta el verso 6. Luego dice, verso 5, una pregunta: ¿qué tuviste? Dice, pero no es así, ¿verdad, hermanos? ¿O así es? Que no es de ver. Yo pensé que era de ver. Entonces yo estaba cantando mal eso. Así es, vamos a ver. ¿Seguro? Yo en algunas siempre se decía como que tuviste de ver. Pero mi hermano también dice que esto. Porque dice que tuviste, o sea, como que está hablando de viste algo para vivir. Vamos a ver, me voy a corroborar. En otras versiones dice: ¿qué te pasa, Omar? O sea, es que no es de ver, sino que es de Es de tener, entonces. No mucho, les quiero es de ver. Busca las personas más tantas lecciones del versículo. Bueno, dejémoslo ahí, pues. Entonces, ¿qué tuviste, Omar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros
collados como corderitos. Entonces eso es lo que está pasando aquí en estos versos y dijimos que es la personificación. Es decir, que aquí se están tocando aspectos que aparentemente no tienen las características de una persona, un ser humano, y sin embargo se les están atribuyendo. Por ejemplo, el mar huyó, ¿verdad? El Jordán se volvió atrás. Entonces, obviamente en el verso 3 se está refiriendo a cuando el mar rojo se abrió y cuando el Jordán también hizo la misma situación. Los montes dicen que saltaron como carneros y los collados como corderitos, ¿verdad? Entonces, todas esas figuras que se utilizan ahí, donde se les está dando vida, realmente sí pasó algo. Cuando el escritor traslada esto, no es algo de fantasía, sí sucedió algo, se conmovió algo, algo tuvo que moverse, pero por eso se utiliza la personificación, ¿verdad? Literalmente, quizás no hubo un terremoto como lo vemos ahí, que los montes se hayan despegado y hayan saltado, pero sí algo pasó, algo tuvo que haber sucedido, y entonces lo personifican a través de ese tipo de lenguaje. Veamos otro ejemplo. Habacuc, capítulo 3 y verso 10, dice: te vieron y tuvieron. Aquí sí están las dos cosas, ¿verdad? Ver y tener. Te vieron y tuvieron temor los montes. ¿Ves cómo? Tanto en los libros poéticos, cómo se encuentran este tipo de expresiones, ¿verdad? Donde los montes tiemblan, el mar huye. Hay otro versículo que dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, dice, ¿verdad? Entonces, aquí dice: te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas. Mire esto, el abismo dio su voz. Hablando de la vida, fíjese que hay otro versículo que dice: una montaña, creo que dice, llama a otra montaña. No sé si ustedes lo han leído, pero está en el libro de los Salmos. Es interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiso decir ahí el escritor? Que una montaña llama a otra montaña. En este caso, el abismo dio su voz. Aquí solo lo estamos tomando como ejemplo, ¿verdad? Pero ya hay una enseñanza, en una exposición había que profundizar qué fue lo que quiso trasladar aquí el autor de estas palabras. Que el abismo diera su voz, que el abismo hablara. A lo alto alzó sus manos, o sea, le pone manos al abismo. Hay otros versículos que hablan del abismo también. Yo creo que está en ese mismo que le menciono, donde dice: una montaña llama a otra montaña. ¿Cuál es? Salmo 42:7. ¿Qué dice? Es un abismo, dice aquí. Un abismo llama a otro abismo, o algo así creo que es, un abismo. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Mire eso, qué tremendo. Aquí encontramos personificación. Dice, gracias Edwin, dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Las cascadas, hablando de un abismo, llama a otro abismo. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Entonces, en varios versículos encontramos la personificación, que no deberíamos de pasarla por alto, sobre todo en un devocional personal, ¿verdad? Porque un devocional ya estamos hablando que nos estamos alimentando, estamos comiendo de una forma personal. ¿Sí, hermano Samuelito? Sí, hermano pastor, una consulta. Sí, hermano. ¿Estas figuras lo utiliza digamos, el original, o es cuando ya el traductor usa esas figuras como la atenuación, el eufemismo? ¿Cómo así? No, O sea, en el lenguaje original no utiliza esas figuras, sino que el autor, cuando traduce, utiliza esas figuras. No, eso sí está en el original. Dice que el original. Sí. Sí, miren, para corroborar todo esto en el original, por eso después de terminar este tema vamos a tocar lo más importante de exégesis, para poder hablar lo que dice hermano Samuelito acerca del original. Por ejemplo, aquí está el Salmo 42, 6, 7, que nos dio el hermano Selvi. Entonces, si quisiéramos ver si eso realmente está en el original, entonces ahí es donde vamos a necesitar la exégesis y los recursos para ir a consultar. En este caso tenemos Reina Valera 60 con números de Strong para el Antiguo Testamento. Entonces ahí dice: un abismo llama a otro abismo. Entonces lo que hemos visto ahí de una forma ligera en otros estudios, ahí aparecen las referencias en verde, que eso es el original. ¿De dónde está viniendo esa? Por ejemplo, un abismo, hablamos un abismo, ahorita hermano Marlon, hablamos el abismo. Miren la palabra abismo. Entonces, ese es el original, mi hermano Samuelito.
La palabra para abismo en el original hebreo es tejón. Y ahí dice, empieza a hablar sus definiciones, dice abismo y da algunas ideas. Yo no sé si lo van a ver hasta donde ustedes están, pero dice aquí, abismo, ¿verdad? Dice como masa de agua que sube. Entonces empieza algo especialmente lo profundo, el mar principal o la provisión de aguas subterráneas. Ya que está hablando de asuntos. Mira, aquí sigue en ese diccionario Chávez, dice océano primigenio a partir del cual se produjo el ordenamiento de la tierra, profundidades del mar, aguas profundas. Y ahí hay una serie de diccionarios donde sigue exponiendo abismo, fuente de aguas subterráneas. Vamos a ver, el baño, Antiguo Testamento dice aguas profundas, océano, abismo, está hablando del agua subterránea, aguas, diluvios, torrentes, se encuentran colgados de esa palabra en analítico, acádico, un montón de. Entonces, pero sí se refiere a aguas profundas, mire ahí, cuya superficie se congelan por el frío. Y ahí ocurre todo lo que hay ahí para poder hablar solo de la palabra abismo, de cómo. Entonces, sí está en el original. No es tanto que a veces sí, pues hay que tener cuidado con las versiones porque según el traductor sí puede alejarse bastante del original. Entonces, pero esto sí, ahí está la referencia. Hermano Marcos. Pero quisiera hacer una parte y tratar de hacer una pregunta a ver si no la el gobierno a la diferencia del mitote, ahora sí a lo distinto que si a diferencia no lo había distinguido, pero ya entendí. Uno, mi aporte es, creo que no, es un aporte, pero quiero saber si está bien o está mal, porque para aplicarlo más adelante. El eufemismo, el intérprete intenta, conforme al original, dar a entender algo de un poderío de Dios. Ahora, si el poderío de Dios lo podemos entender que hasta el mar habla y tiene un sentimiento parecido por ahí a que el mismísimo Dios, el mar, dice cosas porque Dios es grande. Ahora, mi pregunta es, va tanto de la mano, y esto es para lo que viene después, hermano, eso es que es mi pregunta, va de la mano porque para poder usar estos versículos tenemos que tener una profunda exégesis del versículo, a ver si lo voy a entender, del versículo, para no darle una falsa interpretación a lo que estamos leyendo. ¿Por qué te digo esto? Porque yo he escuchado también personas, predicadores muy expertos en la palabra, pero han tenido bastantes errores con esta palabra eufemismo, porque la gente ya lo toma como una, aquí se lo puedo explicar, ya lo toma como o sea que el mar tiene boca, y empiezan a introducirse algo que simplemente no tenía ningún concepto de decir que el mar tiene boca, porque hablo. Entonces, no sé si me voy a entender, hermano. Sí, lo único que es la personificación, lo que estamos viendo, no es el eufemismo, es la personificación. Pero sí, o sea, el resto que hablaste sí tiene que ver con personificación, no con eufemismo. Sí, obviamente acá se está mostrando la reacción que hay cuando Dios actúa, ¿verdad? Que algo que nosotros quizás ni nos damos cuenta, pero viene el Espíritu Santo, que es el que está hablando aquí, da a entender con ese tipo de lenguaje que sí pasan cosas cuando Dios actúa. Esto es el eufemismo, ¿verdad? Que es un lenguaje figurado, o sea, se está trasladando un mensaje a través de figuras. Pero hay que tener cuidado, por eso sí es necesario ir separando y entendiendo cada cosa, porque, por ejemplo, en Jueces, cuando Débora va a pelear contra los enemigos, ahí fíjense que sucede algo parecido, pero ahí no es eufemismo. Si quieren lo leemos. ¿Dónde está Débora? ¿Está en Jueces qué? Por hermano, es decir, la personificación. Correcto. Entonces, ahorita más lo que Jueces, ¿qué me dijeron? 5, 6. En el 5. Así, Débora. Entonces, miren, pues aquí está, ¿verdad? Vamos a ver. Oh príncipe, Señor, cuando saliste. Miren esto, verso 4. Jueces 5:4. Señor, dice, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, miren eso, la tierra tembló. También cayeron gotas del cielo y las nubes
destilaron agua. ¿Será que eso es por personificación? Bueno, miren el verso 5. Los montes se estremecieron ante la presencia del Señor. Aquel Sinaí ante la presencia del Señor Dios de Israel. ¿Será eso personificación? Sigamos leyendo, verso 6. En los días de Samgar, hijo de Anac, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Vamos a ver, vamos a adelantarnos. Oh, mira, mi corazón. Vamos a ver. Es que hay un versículo, aquí está, verso 20. Miren el verso 20. Desde los cielos las estrellas pelearon, desde sus órbitas pelearon contra Císara. El torrente Sison los barrió, el antiguo torrente, el torrente Sison marcha, oh alma mía, con poder. El verso 20 será personificación. No estamos estudiando, ¿qué piensan? ¿Creen que eso es personificación o es algo literal? Que sí realmente estaba pasando. Le doy unos segundos para que piense, opine conmigo. Entonces, veo la personificación que estábamos viendo en los versos anteriores. Ahora, miren eso. Por eso es necesario entender esta situación, porque si no, por lo que decía hermano, a todo le vamos a aplicar lo mismo, la misma vacuna para todo, y no es así, sino que cada cosa lleva, entonces serán las malas interpretaciones. Las malas interpretaciones llevan a malas enseñanzas y las malas enseñanzas no interesan la vida de las personas, no llevan luz porque se está dando algo que ni siquiera se está interpretando bien. Entonces, si estamos entendiendo ahí a la mano conforme lo que nos mencionaste. Entonces, aquí surge este ejemplo. ¿Qué dice usted? ¿Es por personificación o es literal? Verso 20. Verso 20 y los anteriores. ¿No quieren hablar, hermano? Dice, hermano, que yo quiero pensar. ¿Sí? Si nosotros como estudiantes de la palabra, si nos metemos un poquito más, creo que las herramientas nos ayudan a ver si eso fue una personificación o es o algo que no pasó, o sea, simplemente es que usted dice, literal. ¿Por qué le digo? Porque la herramienta nos deja ver que sí pasó, conforme a otros versículos que nos confirman que eso sí pasa. No sé si me entienden. Correcto, lo que sucede es que las herramientas técnicas nos acercan lo más posible a lo que está escrito, pero al final también la revelación es lo que determina todo lo que se está estudiando. Entonces, en este caso, aquí no hay personificación, el verso 20. Aquí es algo literal. Aquí sí las estrellas pelearon desde sus órbitas. Es decir, que aquí hubo una lucha de estrellas, meteoritos y cosas que sucedieron a favor del pueblo de Israel. No es una personificación ni es una idea que se está hablando, sino que aquí sí. Bueno, las estrellas también son consideradas como un ejército de parte del Señor. Entonces, otro asunto, ¿verdad? Que se puede, nos podemos apoyar en eso. Cuando Josué le habla al sol y le habla a la luna. Entonces, ¿a quién literalmente le habló? Al sol y a la luna. No fue una personificación. Está comprobado científicamente que hubo una pausa entre el sol y la luna. O sea, ya lo comprobaron los científicos que el sol y la luna se detuvieron en este tiempo. Sí, ya lo comprobaron, es cierto, gracias. ¿Perdón? Se perdieron, falta un día en la historia, algo así dicen los científicos, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, disculpe, antes de que avancemos. A eso lo que usted acaba de decir, yo estoy aprendiendo eso ahorita, a eso no me había metido, pero ya me llamó la atención algo. ¿Cómo certificar lo que acabamos de decir, que las estrellas sí pelearon? Lo digo porque de alguna u otra manera cuando uno va a dar la palabra, yo tendría que sacar el argumento bíblico que sí pasó, de alguna manera, alguna herramienta o algo que tuviéramos que hacer ahí. Mira, la exégesis va a ayudar aquí.
la exégesis por lo regular siempre va a tener su base en el original, ¿verdad? Y aparte del original lleva por lo menos los pasos principales para encontrar el mensaje más cerca o la traducción más cerca del original, por lo menos son 13 pasos a seguir. Ajá. Entonces, hacerlo ahorita pues lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero por lo menos el original nos empieza a ver, nos empieza a mostrar aquí, por ejemplo, la palabra estrellas, ¿verdad? ¿Qué son? Astros. Ahí dice astros. Ahí dice estrella, astro. ¿Verdad? Estrella. Lo vamos a ver, pues por lo menos eso dice, pero hay otra referencia aquí. Dice príncipe, esto ya no nos ayuda. Pero por lo menos sí dice astros, estrella, astro, figurativamente príncipes, dice y estrella. ¿Verdad? Eso es lo que nos menciona el original. Entonces, eso es lo básico, lo más inmediato, ¿verdad? Pero para acercarnos aún más necesitamos ir al resto de pasos que hay para completar un mensaje. Que eso, solo este versículo 20, podría llevar así a la ligera 2 horas de sentarse a escribir y a estudiar. ¿Verdad? Que ahorita no las tenemos, ¿verdad? Pero como ya hemos pasado por ahí, por eso te digo que sí estamos hablando de que no es una personificación. Bueno, entonces, para entender la diferencia, ¿verdad? Habacuc habló también de eso. Bueno, entonces ejemplo la personificación y así vamos a encontrar más versículos. Ojo, ¿verdad? Lo que hay que tener cuidado es no andarle buscando figura a lo que realmente no tiene figura, ni andarle inventando, ni quitando a lo que realmente la palabra quiere expresar, porque eso puede ser delicado también. Recordemos que Juan cierra Apocalipsis diciendo que hay de aquel, ¿verdad?, que le quite o que le ponga. Entonces, por eso sí hay que tener cuidado, predicar aún. Fíjense que a veces tal vez, yo no sé, ¿verdad?, pero algunos pueden pensar que predicarle a los niños es algo que es inofensivo, y no. De hecho, los niños son los que más captan más que los adultos, y se les está dando una enseñanza que no es lo que está diciendo la Biblia, van a crecer con esa idea. Entonces, sí es bien delicado. Bueno, para enseñar, porque eso se está ministrando. Lo otro es que nosotros vamos a tener que dar cuenta delante del Señor lo que estamos hablando, que si realmente está o lo sacamos de la manga, ¿verdad?, por no querer estudiar o indagar más acerca del asunto. Bueno, veamos el apóstrofe. Entonces, el apóstrofe es una interrupción del discurso para dirigirse a una persona o cosa personificada. Miren, aquí echa mano de la personificación, pero hay un discurso que se está desarrollando, y en el desarrollo de ese discurso se hace una interrupción para dirigirse a esa cosa personificada, ¿verdad? Entonces, esto es el apóstol. Entonces, aquí 2 ejemplos. Uno de ellos con los versículos anteriores, porque ahí, aparte de que encontramos la personificación, encontramos esta característica del apóstol. Vea conmigo, pues, los mismos salmos. Salmo 114, 5 y 6. ¿De qué está hablando ahí el salmista? Le hago la pregunta para ver si estamos conectados. Aquí está Aarón. ¿De qué está hablando ahí el salmista? Así me gusta ganar. ¿De qué está hablando el salmista, hermanos? Tal vez. Gracias, hermano Samuelito. ¿De qué está hablando? ¿De qué viene hablando el salmista? Tal vez la pregunta no está muy clara. ¿De qué viene hablando? De las maravillas de Dios. Pero ¿de qué específicamente? De la liberación del pueblo. Entonces, el contexto, ¿de qué viene hablando? Lo leímos hace 5 minutos. Entonces, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando el Señor, ese es el discurso. Entonces, ¿dónde está el apóstol? Que de repente pausa lo que viene hablando, lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿Qué decía? Salmo 114. Véanme, pues esto es importante, hermano, cuando estemos
preparándonos para un mensaje, estar concentrados en lo que estamos haciendo. Cuando, mira el discurso, ¿cómo empieza? Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob entre un pueblo de lengua extraña, Judá vino a ser su santuario, Israel su dominio. Lo miró el mar y huyó el Jordán y se volvió atrás. Entonces ahí, o sea, viene el discurso, pero cuando ya se tiene el conocimiento del lenguaje figurado en cuanto al apóstrofe, se da cuenta que detuvo el discurso para echar mano del lenguaje personificado. Entonces empieza a hablar de los elementos que tenemos en estos versículos. Entonces dice, ¿qué viste? ¿Qué tuviste? Perdón, ¿qué tuviste, Omar? ¿Qué oíste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás. Es como que hubiera dejado el tema de la liberación del pueblo a un lado para empezar a dirigirse a algunas cosas que empezaron a tener alguna reacción dentro de ese momento tan importante de liberación. Entonces, esto es importantísimo, hermano, porque miren, si logramos captar lo que estamos explicando acá, cuando usted lea la Biblia ya no la va a ver de la misma forma, va a alimentarse de una forma mejor. Entonces, el apóstrofe es la interrupción del desarrollo del discurso para enfocarse en algo. Luego, bueno, se corta la interrupción y se regresa al tema que se estaba desarrollando. Esto lo podemos ver también en esta otra cita, segundo de Samuel 18:33, ¿verdad? Entonces dice, el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que me muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Entonces se viene dando un discurso, de todo el contexto se está hablando de la rebelión de Absalón, de cómo se levantó Absalón contra su padre, el plan perverso que tenía contra su padre, cómo murió cuando su pelo quedó prendido en aquella rama, cuando va en un caballo y todo el asunto, y de repente hay un apóstrofe donde viene el padre y se inclina a hablarle, ¿verdad?, a alguien que está ahí presente. Entonces se interrumpe toda la narración para agarrar un elemento. Entonces eso es un apóstol. Entonces estamos, ¿verdad? Bueno, entonces son ejemplos cortos que le traigo para que podamos avanzar. Pues sigamos, porque nos queda, vamos a ver, ¿sí, hermano? Sí. Esa pausa, es como la pausa, esa es el apóstol, porque el contexto, por ejemplo, en este caso, el contexto que es la liberación. Entonces el tema es cómo el pueblo, entonces el apóstol es pausar ese tema y dirigirse a algo que tuvo una reacción de ese contexto, ¿verdad? Ese es el apóstol. Como que hay tal vez más riqueza a lo que se cuenta, pienso yo. O sea, digamos, en este caso, uno puede ver que Dios sí hizo las maravillas, pero había que enriquecer ese momento. Entonces yo creo que es donde se usa esto, o sea, podría ser para que, o sea, básicamente como que llenar esos espacios, como no solamente decir, sí, pues el pueblo de Israel fue liberado, no, todo lo que sucedió ahí. Igual en el otro versículo, digamos, en medio de una tragedia muestran algo que posiblemente casi la mayoría cuando pasa algo así siempre lo hace. Entonces como que es una pausa para dirigirse a algo y enriquecer más el texto. Correcto. Entonces, por ejemplo, esto, ¿qué está pasando en ese momento ahí con la rebelión de Absalón? Pues se movió todo el pueblo, la tensión del pueblo está fuerte, hay una división, porque recordemos que Absalón dividió al pueblo, puso a una buena parte en contra del papá, a otros se los llevó, otro poco se quedó con David. O sea, miren la situación del contexto. Sin embargo, cuando le dicen a David que su hijo murió, acaba de morir, él se desconecta de todo ese contexto, ¿verdad? De que el pueblo está dividido, de que hay rebeldes, estos están conmigo, aquellos no, sino que él se centra, hace una pausa de todo eso para centrarse un momento en su hijo que acaba de fallecer. Entonces el apóstol es esa pausa que a veces no sé si se está dando cuenta, pero la usamos cuando predicamos. A veces tenemos el tema, ¿verdad? Dice, voy a hacer un paréntesis y decimos nosotros que es un apóstrofe para dirigirnos a algo, y luego nos metimos y salimos y regresamos al tema. Ese es un apóstol, por decirle algo. Estamos bien, ¿verdad? Sí, hermano Marco. Viendo eso de los apóstoles, lo que dice es bien certero. O sea,
se meta en profundidad un poquito más para enriquecer lo que está pasando. Uno. Correcto. Dos, hermano, una pregunta. Los apóstoles, pues yo, por lo que he leído un poquito, en el Nuevo Testamento casi no se dan más en los libros históricos bíblicamente, ¿no? Sí, por lo regular en el Antiguo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento es donde encontramos más la mayoría del lenguaje figurado. Nuevo Testamento es poco, aunque vimos algunos, paradoja, ironía y todas esas, pero la mayoría están en el Antiguo Testamento. Así es, mis hermanos. Muy bien. Continuemos entonces y veamos las figuras compuestas. Creo que la falta todavía bastante. Bueno, las figuras compuestas. Ahora, fíjense que dentro de estas entra el tema de la alegoría. En algún momento oí personas que hablaban acerca de las predicaciones de ministerios de Benecer, señalando el tipo de predicaciones como muy alegóricas. ¿Qué querían dar a entender con esto? Que a todo se le encuentra una figura, no importando el versículo o la diferencia entre todo lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Si era ironía, si era paradoja, si era fábula, si era apóstrofe, si era litote, es decir, están violando todas estas reglas. Y únicamente, oí yo, y eso es fuerte, de hecho todavía es fuerte, y únicamente se están dedicando a dar un mensaje alegórico. Dice, ¿y qué es eso? Que cualquier versículo que lean en cualquier parte de la Biblia, le encuentran una figura. Por ejemplo, ¿verdad? En un versículo encuentran una serpiente, entonces le dan una figura a esa serpiente. No sé si me van a entender. Entonces le buscan, tal vez eso no era lo que estaba diciendo el versículo, pero como ahí encontraron una serpiente, entonces dicen que ahí está el diablo, porque el diablo siempre es una serpiente. Entonces, pero fíjese que cuando se analiza bien los temas o los versículos, cuando aparece la serpiente en la mayoría, no es por casualidad. Fíjese que hay un versículo en Génesis que dice que la serpiente dice, estará junto al camino para morder a los caballos de los jinetes, para hacerlos caer sobre las espaldas y hacerlos retroceder. Pues entonces no tiene eso un sentido. Y ahí está la serpiente. Entonces, pero sí hay que tener cuidado de no abusar de figuras o de mensajes, sobre todo de este tipo. En lo demás casi no hay problema, en el apóstol, en todo lo que acabamos de ver, casi no hay problema. En este es el problema. Porque cuando alguien no tiene la madurez y las herramientas necesarias para poder discernir o poder distinguir dónde se hace alegoría, entonces a todo le va a poner una alegoría, aunque no exista. ¿Verdad? Entonces, por eso sí es necesario tener cuidado. Miren, la alegoría es, para empezar, es una sucesión de metáforas. Por eso es de que se llaman figuras compuestas, porque son un poquito más complicadas. Entonces, es una sucesión de metáforas, o sea, que se están agarrando metáforas, bueno, se están uniendo, mezclando, pero ahí hay un mensaje alegórico. Desde el Proverbio 9.1, hace unos días predicamos de eso, de la sabiduría. Ahí hay alegoría. Ahí no se puede tomar de una forma literal lo que se está leyendo, porque ese es un mensaje alegórico. Entonces, metáforas, generalmente combinadas en forma de narración, imagínense, de cuyo significado literal se prescinde. Hay un mensaje, ¿verdad? Su característica principal es la pluralidad de puntos de aplicación. Entonces, si no entiende algo de lo que levante la mano y con mucho gusto, ¿verdad? Si no lo sé yo, ahí está internet, solo ganas para darnos respuestas. Su característica principal de mensaje alegórico, la alegoría, es la pluralidad.
¿A qué se refiere pluralidad? ¿No? Varios. Muchos puntos. ¿De qué cosa? Mire esto. Pues aquí sí ya está un poquito más complejo. Por eso es de que vamos así de poco a poco para luego llegar a la exégesis, ¿verdad? Y hay que ir subiendo el nivel. Su característica, o sea, lo principal, vamos acá, lo principal es pluralidad de puntos de aplicación. Varios puntos para aplicar en una alegoría. A diferencia de otros como la metáfora simple, en la que el punto de comparación y aplicación es solamente uno. Es decir, que la metáfora es un lenguaje figurado simple, mientras que este ya es más complejo. Mire, hermano, estudiar la Biblia no es algo, por eso es de que muchos se van quedando en el camino. Mire, cuando empezamos aquí, nosotros sabíamos un montón. ¿Y por qué se fueron quedando varios? Para algunos, estos temas son aburridos, porque tienen que ver con, no, hombre, estudiar la Biblia, tanto así. Pero eso es lo que se requiere para predicar. Muchos solo quieren predicar, pero no quieren aprender. Y así no se puede. Muchos quieren, pues, cuando me dan un tirito, nunca, porque no pasó por la escuela. Entonces, tiene que pasar por la escuela para ver si se toma en cuenta para que predique, porque si no va a hablar cualquier cosa. Entonces, para muchos esto es dice, a mí no me gustaba estudiar ni en la primaria y ahora me están mandando a estudiar y yo creo que ya de viejo, ¿verdad? Entonces ya no se me quedan las cosas. Entonces aquí, ya de aquí para adelante, porque después de eso, de las figuras opuestas, viene los tipos. Ya se sube un poco de nivel para terminar con exégesis. Espero que no se vayan a retirar mucho, porque ahí necesitan mucha concentración. Entonces, es pluralidad de puntos de aplicación, o sea que es un poquito más complicado. No cualquiera puede estar alegorizando y decir, hacer una alegoría, eso es bien complicado. Si tomamos como ejemplo la alegoría del buen pastor, aunque esa ya la hemos leído varias veces, para nosotros pues es comprensible y un poco sencilla. En Juan capítulo 10, de los versos 7 al 18. Vean, observamos que las palabras claves que son, esas palabras claves son otras tantas metáforas. O sea, es otro tipo de lenguaje figurado. Pues miren lo que estamos hablando acá. Dice que en la alegoría tiene que haber palabras claras. Estamos tomando como ejemplo la alegoría del buen pastor. Bueno, esas palabras claras son otras tantas metáforas claras. O sea que hay que aplicar el sentido metafórico en esas palabras. Entonces son varias, ¿verdad? Además de pastor, veamos las figuras. Además de pastor, encontramos ovejas. ¿Ah? Además de ovejas, entendemos que ahí existe un rebaño. En la figura también aparecen ladrones, bandidos, asalariados. Miren todo lo que está ahí. Cada una de las cuales se expresa una realidad de diferente tipo. Entonces, todo lo que está reunido en un mensaje alegórico. O sea, para exponer esto que está acá, habría que agarrar cada una de estas metáforas que se están detallando acá, ¿verdad? Pastor, ovejas, rebaño, ladrones, bandidos, asalariados. Todo eso hay que irlo a estudiar por separado y luego traer y expresar, ¿verdad? Conforme se haya estudiado. No es solamente de agarrar una cosita y ponerse a alegorizar, sino que esto requiere mucho estudio. Esto no más que eso, pero responsabilidad de estudio. ¿Verdad, hermano Magno? Cada una de estas personas que aparecen en ese versículo que usted lee, hay pastor, ovejas, etcétera, etcétera. Yo tengo una duda. Fíjese, hermano, de que al escuchar un poquito a las personas cómo predican, yo tengo una duda.
Yo he tenido un problema hoy, no sé si se me va a entender. A veces, por no hacerle un estudio profundo, un ejemplo, al pastor, a la oveja, dijo otro hermano ahí, perdón, no lo recuerdo, dijo cinco o seis personajes ahí. Bueno, bandidos, hay otro que dijo otro, entonces, hombres, El asalariado. digamos, son cinco, ¿verdad, hermano? Yo me he dado cuenta que son cinco. A cada uno se le hace un estudio, un pequeño estudio profundo, para que podamos tener enriquecido una prédica alegórica. Pero fíjense, hermano, que ha estado pasando algo, yo me daba cuenta de eso. Muchos hermanos, incluyéndome a mí, yo lo hacía también, sacaba demasiada información humanista de Google, etcétera, diferentes herramientas, y el mensaje se vuelve alegórico, pero humanista. Correcto. No bíblico, y me he dado cuenta de todas estas cosas. Además, fíjense que no es un problema, ¿no? Sí, hermano, gracias por el aporte. Fíjense, hermanos, que Internet no es una fuente de revelación en cuanto a la palabra del Señor. Internet es un gran problema para aquellos que dependen de ahí para entender un versículo o para entender algún tema de predicación. Ese problema lo que nos está compartiendo hermano Marlon, eso está corrompiendo y contaminando a muchos predicadores. Sobre todo, perdóname la expresión, ¿verdad? El predicador perezoso, haragán, que por no leer la Biblia o por no quererse sentar 2-3 horas a estudiar la palabra y por no orar para pedir revelación, es fácil ir a buscar, hay una página en internet, 1000 bosquejos para predicar, lo meto a la página y ya está. Pero ahí realmente, primero el predicador está en serios problemas y está contaminando a las personas. Porque primero, ¿quién escribió eso en internet? ¿Quién es esa persona? ¿Será confiable ese mensaje? Entonces, si solo lo estoy copiando, supongamos que Dios se lo reveló, entonces yo soy la réplica de la revelación que otro tuvo y que pagó el precio para que se le revelara. Y yo vengo solamente a cobijarme bajo la luz que le pegó a él, pero no busco la propia luz. Entonces, esto pasa mucho, hermanos, en maestros de niños, predicadores, pastores que por la pereza, por la falta de responsabilidad, van a lo más fácil, ¿verdad? A buscar una prédica o un bosquejo y solo lo copian y ya lo vienen a exponer. Y esto no es así, esto necesita mucho estudio. De sentarse, orar, pedirle al Señor, escribir, a veces hay que estar escribiendo y después de escribir un montón de borradores de lo que Dios está dando, trasladarlo a la tablet, a la computadora, a la presentación, pero detrás de cada cosita de estas no hay un tiempo invertido y eso es lo que muchos le temen para predicar, ¿verdad? Porque están buscando lo más fácil. Entonces, gracias hermano Marlon. Entonces, miren que aquí está el capítulo 10. Miren todo lo que dice acá. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil, está hablando de que hay una puerta. ¿Cuál es esa puerta? ¿Dónde se encuentra esa puerta? En el redil de las ovejas. Es decir, en el rebaño dice, hay una puerta. Hagámonos la pregunta. ¿Cuál es esa puerta? ¿A quiénes identifica la Biblia como puertas? ¿Qué somos nosotros? Puertas. Puertas. Hay un versículo que dice así, alzados. Alzados son puertas. Así dice, ¿verdad? O puertas eternas y entrará. Entonces, ¿qué somos? Puertas. Pero el rebaño dice tiene una puerta. ¿Cuál es esa puerta? Considera usted así. Así rápidamente, hagámosle aquí no profundizar en todo, porque no se nos va a empezar, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la puerta del redil? Él es puerta, ¿correcto? Él es puerta. Y entonces nosotros tenemos que llegar a ser lo que el Señor es. Si Él es puerta, nosotros somos puertas. Entonces, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, completemos la expresión.
sino que sube por otra parte. O sea que se puede abordar por otra parte en el redil, se puede entrar por otra parte que no sea la puerta, pero solo en ese punto. ¿Cuál es la puerta? Mira que primero como un ganas de qué contenido de qué está hablando. ¿Cuál es la puerta? Cristo es la puerta. Vale. Pero ahora venimos nosotros y estamos aquí. Este es el redil. La alegoría se refiere a eso. La alegoría es esto, nosotros. Entonces dice, está en el redil. Entonces, ahí en el redil hay ovejas, nosotros. En ese redil hay una puerta. ¿Cuál es? ¿Hasta aquella puerta? No, ¿cuál es esa puerta? Porque es una alegoría. Correcto. Hay una puerta. Por eso todo esto es necesario, hermano, que lo entendamos a la hora de decir la puerta. Pero hay unos que no entran por la puerta. Y a estos hay que prestarle atención, dice el Señor, porque si no pasaron por la puerta, estos son violadores, ladrones y salteadores. ¿Y quiénes son esos? Los que no entramos por la puerta. Vayamos a quitarnos eso. Es que entiende usted aquí ya con esto. Nada. Ahí vamos. Ahora, mire esto, ya estamos encontrando. Entonces, el que no entra por la puerta, sino que se anda. Ahora, ¿quién es el que se brinca? ¿Quién es el que brinca? La oveja, como veo, no es ovejitas que brincan. No. Entonces, para poder entrar por otra parte, se tuvo que brincar el muro. Entonces, esto no se sujeta. La palabra dice, someteros bajo la poderosa mano del Señor. Cuando habla de esos cinco, son cinco ministerios. Correcto. Los cinco domas. Entonces aquí el Señor nos dejó un mensaje, pero tengan cuidado. Porque hay unos que no usan la puerta para profetizar, no usan la puerta para visitar, no usan la puerta. Entonces ahí hay cosas, ¿verdad? Entonces la Biblia está acá en la alegoría, dice que este es ladrón. Porque su intención de no entrar por la puerta es robar. Le van a robar las ovejas. Lo que aquel que usa la puerta les está vaciando. El verso 2. Más el que entra por puerta, el pastor de las ovejas, es el que no usa la puerta, es que anda haciendo cosas a escondidas. A veces anda en el culto, tras la espalda. Pero no, el que entra por la puerta, no está escondiendo nada. Pasa por la puerta con tranquilidad porque este es el pastor. Hay un portero, mire, pero no de fútbol, ¿verdad? Sino que es el que cuida la puerta. Verso 3. ¿Quién será ese portero? Ahora, mire cómo cambió ahí. Del verso 2 al verso 3. El que entra por la puerta es el pastor. Verso 3. El portero le abre a ese pastor. Hay un portero dentro de ese, o en la puerta. ¿Quién será ese portero? Ese tema está bonito para ti. ¿Quién será ese portero? Mire cómo cambió ahí. En el verso 1 hablamos de una cosa. Vamos al 2 y al 3. ¿Quién será ese portero? ¿Sí, algo? El Espíritu Santo, la palabra. Sí, tiene que ser el Espíritu Santo, la palabra. Sí, puede ser, se puede explicar. Pero ¿a quién usa el Espíritu Santo? Lo que voy a entender es de que hay un pastor, o sea, un ministro, y a pues hay otra persona, no sé, más alta, que le da como que. Sí, están más o menos ahí la idea, ¿verdad? Sí, pero no sé cómo expresarlo, pero. La idea es esa de sí. ¿Ah, sí? Pienso que el versículo presta a más personajes de la Biblia. Ahí en ese versículo no lo he leído, lo estuve viendo, pero ya estoy interpretando, yo pienso, sí.
es mi pensamiento. Pienso que si sabemos que hay una puerta y que la puerta se maneja con paz, tendríamos que ver primero quién es la puerta, quién es el portero, quién es el que sigue, que le sigue, hasta que no sé si hay 5 personajes ahí. O sea, hay varios personajes, hay varias cosas. Miren, por eso es gracias hermano Mario. Este es el asunto del mensaje de oro. Juan también dice, respecto a la puerta, dice, Jesús dice, yo soy la puerta de la puerta. Entonces, pues, hay que ver. Pero gracias a él, miren que va figurado cómo va cambiando como de posición. Porque en el verso 2 dice, el que entra por la puerta, este es el pastor. Bueno, cambiemos ahí. ¿De quién es el buen pastor según lo que se está expresando? Va. Entonces, dice aquí, el que entra por la puerta es el pastor. Bueno, pastor aquí podríamos decir que es Cristo. A este abre el portero. ¿Dónde está el portero? En la puerta. ¿Es en qué se convierte el portero? En puerta. ¿Quién es ese? Es el ministro. El ministro. Entonces aquí nos está hablando de orden en la vida. Nos está hablando de orden. El orden es este. El buen pastor tiene que entrar a alimentar, a proteger, a cuidar, a consolar, a ayudar, a hacer todo el trabajo que tiene que hacer con sus ovejas. Pero para eso, dice, se designó un portero para que sea puerta. Entonces, este tiene la responsabilidad de abrir y cerrar, pero no le abrirá cualquiera. Tendrá que distinguir a quién sí le va a abrir y a quién le tendrá que cerrar la puerta. Pero como este portero conoce al pastor, entonces le abre la puerta para que pase con libertad. Entonces, miren pues, lo que estamos encontrando en la alegoría. Luego dice, ¿verdad? Como el portero ya le abrió, entonces entró el pastor, y cuando entró, entonces ahora canta y se refiere a las ovejas. Ahora las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. O sea que todas las ovejas están identificadas, tienen un nombre. O sea que está pasando lista. Dice, bueno, y fulana de tal, imagínense el que no llegó ese día, hermano, pendiente, no está. Entonces se está pasando lista. Pero miren lo interesante, la oveja, ¿qué hace? Oye la voz de quién, del pastor. ¿De qué pastor? Al que el portero no oye la voz de cualquier bandido. Eso es lo que está diciendo. Entonces la oveja, la verdad que había que detenerse en esta alegoría e ir a hablar de la oveja, características de la oveja. ¿Por qué la oveja llegó a conocer la voz de su pastor? ¿Por qué la oveja no se confunde? Aunque otro haga parecida la voz a su pastor, esta oveja oye la voz y la llama por nombre, la saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, no se va atrás, sino adelante. Y luego dice, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? ¿Por qué le siguen? Porque conoce su voz. Verso 5. Mas al extraño no seguirán. ¿Quién es el extraño? Pues hay que explicar quién es el extraño. En el verso 1 dijo, ese extraño es el ladrón, el salteador que no entra por la puerta, sino que evade la puerta. Entonces el extraño no lo van a seguir. Es decir, que el extraño va a pedir que lo siga, va a hacer cosas para que lo sigan, les va a hablar y les va a hacer muchas cosas a favor de ellos para que lo sigan, pero la oveja que ha tenido una revelación de su pastor dice, no va a seguir al extraño, es más, huirá de él, ni siquiera se va a mantener pegado a él, ni siquiera va a hacer una alianza con él, porque rápido lo distingue y se aparta de él. Mira, aquí hay un mensaje para las ovejas, porque a veces la oveja no sabe distinguir con quién se está juntando, entonces huye de él, porque conoce la voz de los extraños. Verso 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero miren, ellos no entendieron qué era lo que les decía. Algo así como estamos ahorita nosotros aquí. No entendieron. ¿A quiénes les estaba hablando? Miren el verso 40 del verso 9 del capítulo 9. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado,
Mas ahora, ¿por qué decís vemos? Vuestro pecado permanece. Y arranca la parábola. Habían fariseos ahí, les estaba dando duro, por cierto. Entonces, pero no se queda ahí, ¿verdad? Y ahí sigue hablando de la misma. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy. No, pues ahí ya lo estábamos leyendo, ¿verdad? No, esa es la explicación. ¿Esa es la explicación? Hombre, así vamos a ver, leamos. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Vean, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. ¿Quiénes son esos? Los fariseos, los saduceos, los falsos. Pero no los oyeron las ovejas, es decir, había un remanente. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y ahí viene el famoso verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Luego viene el verso 12. Asalariado, más el asalariado, que no es el pastor, pero funge como pastor. Ahora, ¿quién es el asalariado? ¿Qué entendemos por asalariado? Y trabaja por interés. Miren, hermano, ¿cuántos pastores o personas haciéndose por pastores, pero que su interés es el dinero? Ese es el asalariado. Ese depende del dinero. Y cuando no hay dinero, lo que hace es irse. Aquí podría aplicarse también a aquellos que abandonan, descuidan la iglesia por andar trabajando en lo secular. Dejan a otros predicando y se van ellos a hacer dinero porque lo que les interesa es el dinero, la plata. Y el que es llamado por pastor no puede andar negociando en cosas materiales. Sí, hermano Marlon. Fíjese, dos cosas le quiero comentar. Leímos un versículo ahí dice: el ladrón no vino, dice que para robar, matar y destruir. Dice hermano que la interpretación del 98 y 99% de las iglesias es Satanás. Correcto. Y no es Satanás. No. Es el falso. Son los falsos. Pastor, maestro. Sí. Ese es uno. Ahora, cuando lo que se dicen los pastores que trabajan, estas personas, dice hermano que según he visto desde los 90 para atrás, la mayoría decía, le vuelvo a decir, humanísticamente, es que no es espiritualmente, eso es humanísimo, y la gente lo está creyendo hasta la fecha de hoy. El pastor no tiene por qué vivir de los diezmos, sino que trabajar. Eso es antibíblico por no entender la palabra. Correcto. Porque el pastor entonces descuida la grey, y se dedica a lo que no le compete, que es el trabajo. Uno, ahí es donde ya podemos ya dar la vida, mi hermano, lo de Matías 3, que dice, si no traen el diezmo no habrá pan, o sea, ese pan es la palabra. Entonces, quiero terminar, es como que mucha interpretación de la Biblia por no saber la otra vez, hermano. Ese versículo de robar, matar y destruir, yo siempre he visto que la mayoría, inclusive hasta yo lo tomaba así, pensaba que era el mismísimo Satanás. Detrás sí está Satanás. Pero lo que tiene ahí como ladrones y salteadores son ministros que están robándole al pueblo. ¿Qué le roban? La llave del conocimiento. Correcto. Lo otro que decís acerca del asalariado es que ahí es donde la oveja tiene que distinguir, hermanos, porque miren, el que es pastor, llamado pastor, el Señor no lo llamó a que siga negociando, ir a traer carros a Estados Unidos, a vender papas en el mercado. El Señor no nos llamó a eso. El Señor nos llamó a cuidar ovejas. Entonces, y muchos pastores se preguntan, ¿verdad? ¿Y qué voy a comer entonces? Pues, ¿qué dice el Señor de los llamados? Yo te llamé, yo te sostendré. Así de sencillo. Y entonces, ¿por qué algunos trabajan y por qué algunos descuidan la obra por ir a hacer tal y tal cosa? Porque eso es la medida de la fe de cada uno, el que se entrega, el que sabe que Dios no le gusta, que Dios lo va a sostener, el que duda de eso va a tener que ir a buscar su propia comida, porque no se va a poder. Decía Samuel,
Y sí, hermano, pues una observación ahí. Fíjese que en la iglesia centroamericana, yo crecí pues, en San Marcos, pues el pastor que estaba poniendo la iglesia cobraba un salario. O sea, le un salario. Además del salario, pues le llevan leña, le dan al mes, le dan su parada básica. Entonces, usted decía que el pastor tiene que estar Lo que sucede es que de ahí van a agarrar métodos humanos. Y ahí se convierte, hay iglesias que, por ejemplo, le ponen un sueldo al pastor y si el pastor a alguien no les parece, lo despide. Sí. Y ponen a otro. Eso es antibiótico. Porque un hombre no puede despedir a un siervo. Y con lo que usted decía también, que hay personas que cuando no ven que les va bien, se van. Y se van. Hay un caso aquí, un pastor en Carranza que hace poco se fue para Estados Unidos. Dejó a la esposa a cargo de la congregación. No, eso es lo que las ovejas deben, por eso dice las ovejas conocen a su pastor. A un pastor que ande negociando, ande haciendo muchas cosas fuera, descuidando. Ay, que predique hermano Oscar, yo no voy. Bueno, cuando yo me he sentado porque voy a retiros, hermano. Sí, hermano José. Eso se está dando de fácil, ¿no? De que ya no solo están diciendo con las, por así decirlo, con las cabezas, de cada uno que yo en Facebook vi una publicación de una iglesia, no recuerdo el nombre, y era para un puesto creo que de predicar para niños, que estaban pidiendo currículum vitae, nos estaban pidiendo todo, y muchos nos lanzan preguntando que por qué, y la verdad es que como decía, ya no solo afecta a la cabeza, sino que ahora ya se está viniendo más para abajo. Ya cualquiera que tenga un subtítulo, aunque no tenga la vocación para enseñar a los niños, puede enseñar porque se presenta ahí. Tremendo. Y ofreciendo un salario, esos son los asalariados. Sí, como digamos, piden el currículum, obviamente es como un trabajo, pues donde tiene que ir y arreglar papeles y todo eso. Ese es el gracias, hermanos. Estos son y nosotros, hermanos, todos debemos de tener cuidado de no caer en algún momento de ser asalariado. Porque el asalariado no solamente está pensando en plata. Un asalariado puede interpretarse aquí también como alguien que espera que siempre le den las gracias después de un trabajo, que vino a hacer un servicio a la iglesia y a qué hora me van a aplaudir. Ese es un asalariado, porque depende de los aplausos o depende de que a veces el pastor por lo menos, ¿verdad?, me llega a dar las gracias por lo que se hace, que no se hizo para el pastor. Ahora, si se hace para el pastor, para un encargado, somos asalariados. Ahí sí hay que tener cuidado. ¿Sí, hermano? Últimamente en estos días he tenido como ese pensamiento del corazón. Se dan cuenta que el domingo yo me senté y le leí un versículo que era Jeremías 8:8 y hablaba de eso, habla de eso, porque en el Antiguo Testamento es dinero escondido lo que dice, pero Jeremías decía que los escribas eran los que hacían estas abominaciones. Entonces, creo que si el Señor nos está hablando hoy, no es una casualidad, hermano, algo detrás de explicarlo de lo que la oveja está escuchando últimamente, o estamos, yo soy parte de, estamos viendo, oyendo, haciendo, mirando, independientemente que algo está pasando para que el Señor nos quiere intentar decir, hermano, acerca de esto, de prestar bien atención. Se recuerda que hoy decía que si no crecíamos, no hay marca, y si no hay marca de parte del pastor, estamos mal. Correcto, que es el ministro que quiere que se llame. Gracias, hermano Marco. 10 minutos, hermanos, y nos vamos a las 8 de punto. ¿Sí? ¿Qué, hermanos Karim? Yo solamente quiero aportar algo, ¿verdad? Que vengo sintiendo, ¿verdad? Y la verdad, yo me gozo bastante porque estoy aprendiendo acá, ¿verdad? Tal vez no aporto nada, porque del lugar donde vivimos, pues, mire, yo le doy mi palabra que yo desconocía todo eso, ¿verdad? Y la alimentación que nos daban, pues, yo creo que no era pasto verde, lo que era pasto ya seco, ¿verdad? Entonces, la verdad, yo sí estoy en una escuela ahorita realmente fundada, porque yo sinceramente, yo le digo, yo venía a cero, ¿verdad? Porque en la escuela de donde uno viene, jamás, pero jamás nos hubieran enseñado esto, ¿verdad? Y ahorita pues ya estamos siendo adiestrados y qué bueno, ¿verdad? Porque aunque nos va a costar un poquito ponerlo a práctica, ¿verdad? Porque póngale cuando uno entra a un colegio, ¿verdad? Cuando uno empieza desde abajo, ¿verdad? Ya cuando uno llega al nivel
primario, pues ya va uno más alimentado, ¿verdad? Y aquí, pues, a mí me está costando bastante, les soy sincero, ¿verdad? Y le pido a Dios que me dé el entendimiento y la sabiduría para poder desenvolverlo, porque sí es grande lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y lo que usted decía al principio, pues, que eso solo lo dan en un seminario, ¿verdad? Y yo le compartía a un mi hermano que hacía allá, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido y me dice, ojalá ustedes están bien superados porque sí les enseñan, ¿verdad? Lo que decía usted, ¿verdad? Para un soldado no lo van a mandar a la guerra sin armamento, ¿verdad? Y obviamente yo sí estoy contento, hermano, ¿verdad? Como le digo, tal vez me va a costar un poco ponerlo en práctica, ¿verdad? Y nos va a llevar mucho estudio porque esto hay que estudiarlo bastante, ¿verdad? Y realmente yo felicito, ¿verdad? Porque sí se esfuerza para que nosotros las ovejas estemos preparados cada día, ¿verdad? Y como decía hermano, pues por atrás creo que ahí nos vienen empujando, ¿verdad? Y no tenemos de qué quejarnos porque el pasto verde lo tenemos acá y la verdad que lo que les compartía, ¿verdad? Que yo digo, de cero, ¿verdad? Ahorita pues tal vez ya voy en un 40, 50, 60. Bueno, gloria a Dios, hermano. Pero sí, la verdad, por Dios me está costando, ¿verdad? Y que Dios me ayude y que Dios me dé entendimiento y sabiduría para poder ya dar lo que estamos aprendiendo. Amén. Amén. Gracias, hermanos Carito, por el aporte. Otra cosa, hermanos, mi intención, ¿verdad? Espero que no se reduzca el grupo para lo que viene, porque puede ser que algunos sientan que no van a dar la talla, pero sí se puede. Mi intención no es solamente que puedan predicar mejor o que aprendan el arte de la predicación, como dicen algunos, sino que yo no sé qué es lo que el Señor nos tiene preparado para el 2023, ¿verdad? Pero ya que otros puedan dar este estudio que yo estoy dando ahorita. Así que prepárense, porque no es solamente llenar un cuaderno, sino necesitamos ayuda. En algún momento, pues ya el miércoles ya no estoy aquí, sino ya un hermano o una hermana que pueda compartirle esto a otro grupo, 5 o 6 hermanos más y seguir retroalimentando lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Entonces vamos a necesitar discipuladores, hermanos que se metan en esto, que sean responsables. Entonces a eso vamos a tomar en cuenta, los fieles, aquellos que están poniendo la cabeza, la atención a todo esto para decir, bueno, allá hay 5 hermanos, va a enseñarme qué es la predicación para que aprendan a predicar, entonces hay que prepararse. Veamos entonces la alegoría, es un método legítimo usado por algunos autores bíblicos para enseñar. Entonces, el mensaje alegórico es uno de los más exquisitos y más profundos para enseñar, porque solo ahorita me tocamos Juan 10 y hay todas las cositas para enseñar, la puerta, una enseñanza de la puerta, uno sabe un montón de enseñanzas para llegar a un mensaje. Entonces, los casos en donde aparece la alegoría se distingue por la fuerza del mensaje que se transmite. Entonces, ahí hay un mensaje profundo, impactante, que es necesario ir a buscar, a sacarlo para poder enseñar. Entonces, todos ustedes que están interesados en predicar y que ya predican, como una meta personal, ¿verdad? No traten no es como algo humano, ¿verdad? Sino para ¿cómo les dijera yo? Para ejercicio y ustedes mismos. No busquen versículos muy superficiales, o no, tal vez no está bien dicho, sino no se queden muy superficiales en los versículos. Vayan hacia adentro, escapen, no encontrar algo que no esté ahí, sino con lo que estamos viendo, ir a sacar un jugo. Esto es como cuando uno agarra el limón, ¿verdad? Y uno le está a dar y no se conforma uno y agarra aquella cosita y todavía, a ver si uno le saca lo más posible todo el jugo. Ahí hay varios temas, entonces como una tarea personal profundice, sobre todo cuando se trata de este tipo de mensajes, porque ahí hay fuerza en el mensaje. Entonces, algunas alegorías importantes, o sea, 4 minutos. Muchas son, ¿verdad? Pero veamos quizás las más importantes, aquí hay un listado. Todas estas serían prédicas, miren, que nosotros podríamos exponer en algún momento, incluso para evangelizar, qué sé yo, para niños, aquí hay un montón de material. La viña de Egipto, las aguas del pozo, los días malos, la puerta y el pastor, lo que acabamos de ver, la vid y los pámpanos, es otra alegoría preciosa.
La peregrinación en el desierto, Agar y Sara, tremendo. La responsabilidad de edificar, primera de Corintios 3, 10 al 15. También ahí hay unos mensajes preciosos, hermanos, para cuando, que miren, esto se pueden aplicar a un servicio de servidores, un servicio de jóvenes, con niños, con damas, ¿qué hay? ¿Qué material para decir que saber que voy a predicar? ¿Qué material? Entonces, como dice el apóstol, le damos grano y ustedes vayan, saquen su molino y trituren y saquen la enseñanza. La nueva Pascua, la armadura del cristiano es una alegoría preciosa, que camino a eso vamos con las enseñanzas que estamos trasladando en estos días. Entonces, pues ahí hay bastante material para que irnos a estudiar. No nos vamos a dedicar a estudiarlas aquí porque si no salimos en el 2026, ¿verdad? Entonces, pero mire todo lo que tienen ahí para o ir a aprender, ¿verdad? Ir a estudiar y para un conocimiento personal hay bastante material de estudio. Entonces, 2 minutos me van quedando. Veamos la fábula rápidamente, salgamos de la alegoría y veamos la fábula. Es una composición literaria en la que, por medio de una ficción, como te eso, ¿ya? Ficción. Aquí hay algo interesante. Ficción. Entonces, en esta ficción, dice, es una ficción, se da una enseñanza, o sea, a pesar de que se está usando un lenguaje de ficción, su objetivo es trasladar una enseñanza moral. Ya no es que estemos hablando cuento, sino que se utilizó eso para dejar un mensaje. En ella intervienen seres inanimados, o sea, sin vida, o seres vivos, irracionales también, que actúan y hablan como si fuesen personas. Qué diferente a que vimos la personificación, ¿verdad? Porque hay varios personajes ahí, pero que actúan y hablan entre sí como que fueran personas. Lo mismo casi lo que se habló de los montes, el mar y todo eso, que tuviste, que no sé qué, que temblaste, ¿verdad? Entonces, la fábula. En Jueces encontramos una de ellas. Bueno, de hecho creo que solo hay 2, fíjense hermanos, en la Biblia. Yo no sé si usted había visto eso, ¿no? A veces. Bueno. En Jueces 9, del 1 al 21, encontramos esa fábula que no me la quiere dar aquí en la pantalla. Jueces 9, del 1 al 21. Ahí encontramos, si quieres solo anótela y después la lee, porque hay que leer los 20 versículos. Pero ahí se habla acerca de, ¿cómo le dijera yo? De una torpeza de uno de los reyes, un rey Abimelech, donde empieza a actuar de una forma sin sabiduría. Entonces llega alguien y le presenta esa fábula, donde se hablan de aquellos árboles, ¿verdad? Que vino el Líbano y los árboles le dijeron al Líbano, ¿por qué no reinas tú sobre nosotros? Y el Líbano empieza a expresar el por qué no. Lo mismo pasa con David, lo mismo pasa con el olivo, no me recuerdo, hay como 4 más o menos ahí que se deja ver que le están trasladando un mensaje a ese rey que quiere gobernar sobre todos. Entonces le ponen esa fábula para trasladarle un mensaje a él. Solo leamos los versículos, pues se fue, solo leamos los versículos que donde se menciona eso. Vamos al Jueces 9, el 1 al 21, vamos a ver dónde está. Mire, pues ahí está el rey y todo el asunto, junta a la gente y él quiere reinar. De hecho, los que son familiares de este rey, sí, reina sobre nosotros, pero los que no son familiares no están de acuerdo. Entonces se acerca a alguien y le dan esta fábula que está... 8. Ahí está, esta es la fábula, ¿ven? Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, usted sabe que un árbol no habla, eso es una fábula. Entonces miren lo que dice el olivo, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y solo ahí le están dando un mensaje al rey.
les lo están bajando del caballo. Entonces, y dijeron los árboles también a la higuera, como el olivo no quiso, se fueron con la higuera. Anda tú y reina sobre nosotros. Y la higuera respondió, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. No, pues no voy a hacer eso, dijo también la higuera. Verso 12. Entonces los árboles se fueron a la vid y le dijeron a la vid, pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Pues no, ¿verdad? No voy. Entonces dijeron de todos los árboles a la zarza. Miren cómo viene eso, pues, a la zarza. Anda tú, reina, sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos debajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cerdos de mi Líbano. ¿Qué mensaje le estaban trasladando el rey? Tú eres esa zarza. ¿Y qué es una zarza? Ese era el árbol más insignificante. Eso le estaban diciendo con una fábula, muy humildemente se lo estaban ponchando, ¿verdad? Entonces aquel de plano se puso bien contento. Y entonces la gente, ya cuando leímos todo aparece. En el segundo de Reyes 14:9 también vemos el sarcástico mensaje dirigido por el rey de Israel contra el arrogante Amasías, rey de Judá. ¿Qué dice el segundo de Reyes 14:9? Vamos a ver, segundo de Reyes 14:9. Dice Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. Nuevamente utilizan árboles. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo, y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. No sé qué le estaban pidiendo ahí. Otro día lo vamos a leer más detenidamente, pero a través de esa fábula le enviaron un mensaje a la solicitud que estaba haciendo ese rey allí en ese lugar. Bueno, lo próximo que nos tocaría, hermanos, es ver el enigma. Entonces aquí dicen ambas, el contexto es suficiente iluminador. Habría que leer el contexto para entender la fábula, por lo que la interpretación no presenta ninguna dificultad. O sea que la fábula es fácil de comprenderla cuando nos ampliamos hacia el contexto. El siguiente tema, hermano, sería el enigma. Salimos del enigma y primero Dios, el próximo miércoles estemos reunidos, entraríamos a este último tema que son tipos y símbolos, y saliendo de ahí, pues con los que estén dispuestos todavía, veremos exégesis y ahí estaríamos cerrando el curso. Entonces, lo vamos a dejar hasta cuándo tocaría la otra, ¿y cuándo nos toca la otra lección? Vamos a que es ese mismo mes. Bueno, el 30 de noviembre, hermano, primero Dios terminamos esa última parte, y luego en diciembre, porque agendamos al mediodía. El 7 de diciembre, entonces ya entraríamos a exégesis, ¿verdad? Ya, ahí sí va a ser necesario un teléfono, una tablet, una computadora, cuaderno, para ver por lo menos lo básico para que puedan estudiar mejor la Biblia. Esas son las próximas fechas, 37, ¿verdad? Muy bien, oramos y nos vamos. Padre, te damos gracias esta noche por el tiempo, Señor, que nos has concedido para invertir en poder prepararnos mejor, Señor. Padre, quiero rogar esta noche por los que han venido, Señor, se han dispuesto en su corazón el ser mejores para trasladar tu palabra. Pido, Señor, que les dé sabiduría. Pido, Señor, que tu inteligencia, que tu conocimiento, la revelación de tu palabra venga sobre ellos, y que tu gracia, Señor, los respalde en el momento que les toque exponer tu palabra. Úsalos. Usa, Señor, aquellos que están predicándole a los niños, Padre. Dame, Señor, toda la sabiduría, la gracia, Señor, el entendimiento, la revelación, para que puedan sembrar como buenos sembradores esa palabra en los niños, a los que están predicando en los prejóvenes, en los jóvenes. Úsalos grandemente, Señor, para que ellos puedan ser esos vasos de edificación para restaurar,
para ministrar, para levantar, para sanar a través de tu palabra, Señor. A los que predican en jóvenes, Señor, úsalos, usa sus bocas, usa sus vidas, que cuando se paren, Señor, delante de ellos, de sus bocas salga poder, salga vida a través de la Escritura, Señor. Los que predican en los discipulados, Señor, úsalos, que de sus bocas salga, Señor, tu palabra como espada, que penetre hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, Señor. Los que tienen el privilegio, Señor, los que son tomados en cuenta y los que van a ser tomados en cuenta para predicar aquí en el púlpito de la iglesia, úsalos grandemente, Señor, que el tiempo que tú les concedas para predicar, Señor, sea para edificar tu cuerpo, Señor, y restaurar a la iglesia por medio de tu palabra. Yo los bendigo, Señor, fortalécelos esta semana, que es una semana llena de actividades, Señor, y recompénsales el tiempo que invierten en tu casa, en tu obra, en tu servicio. Llévalos con paz de regreso a sus hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.